Buenas noches con todos. Me presento. Soy el doctor Heraldo Ruiz Rojas, médico residente de segundo año de cardiología del Hospital Naval. El día de hoy voy a compartir con todos ustedes un tema de suma importancia que está dirigida a pacientes que en algún momento de su vida han cursado o tuvieron un infarto agudo de miocardio, ¿no? Pero en general está dirigida a pacientes que desarrollaron el famoso síndrome coronario agudo, que incluye pues una angina inestable o también puede ser un infarto agudo de miocardio ST no elevado o un infarto agudo de miocardio ST elevado. Entonces, se trata pues de pacientes, por ejemplo, de repente alguno de ustedes presentó en algún momento un dolor torácico típico o disnea, acudió a una emergencia, le diagnosticaron infarto de miocardio, fue hospitalizado, recibió tratamiento, puede que haya recibido solamente tratamiento médico, depende del hospital que fue, o en otros hospitales de mayor complejidad, puede que haya recibido este tratamiento ya de revascularización, es decir, recibió, por ejemplo, les colocaron stents, que se llamaría revascularización percutánea, o en todo caso, de repente fueron a un hospital y tenía indicación de una revascularización quirúrgica, es decir, les colocaron los bypass. Entonces, cualquiera sea la situación, recibieron ese tipo de tratamiento y después de algunos criterios de alta, pues salieron finalmente a casa. Y la gran mayoría de ustedes se encuentran con la pregunta, ¿qué puedo y debo dejar de hacer? De ahí que el título de mi exposición se trata de esto, ¿no? De la intervención post. ¿Y cuál es la importancia de esta intervención post-infarto? La importancia radica en que una vez que el paciente ha sido dado de alta, el objetivo al alta va a ser reducir los síntomas y mejorar el pronóstico en base a diferentes estrategias, tanto estrategias de carácter farmacológica que así ya han sido demostradas, pero también existen estrategias no farmacológicas en las que definitivamente el protagonista ya no será el médico, sino el principal protagonista de estas estrategias no farmacológicas serán ustedes. Entonces está demostrado que la mejoría, por ejemplo, en estos estilos de vida que antes de repente no han sido saludables, por lo que ustedes llegaron al infarto, ahora tiene que cambiar completamente para mejorar, como menciono, no solamente los síntomas, sino también el pronóstico, pero fundamentalmente la sintomatología. Y la recomendación y el nivel de evidencia que hay para decir con, con exactitud y con toda la firmeza posible es una de nivel de evidencia alto. Entonces, existen varios factores de riesgo cardiovascular, dentro de los cuales el tabaquismo es uno de los factores de riesgo cardiovascular, significa que son factores que incrementan la probabilidad de desarrollar un síndrome coronario agudo, en otras palabras, un infarto agudo de miocardio. El tabaquismo es el principal factor de riesgo asociado. Afortunadamente, hasta el momento existen múltiples estudios, como vemos en la diapositiva. Cada uno de estos que estoy señalando es un estudio que en resumen han demostrado que la reducción del riesgo de mortalidad, si es que yo dejo de fumar, hay una reducción significativa. Y esa reducción significativa, nuevamente, como menciona la diapositiva, significa que dejar de fumar reduce la mortalidad, fíjense, en más del 30%. Entonces, definitivamente, el dejar de fumar es una medida importantísima para reducir el riesgo de un nuevo evento.
Otros factores de riesgo también son la dieta y el alcohol, que su limitación pues ha conducido también a la reducción de este riesgo. ¿Qué es lo que mencionan las guías respecto a ello? Primero, por ejemplo, el incremento del consumo de frutas y vegetales que de manera cuantitativa debería ser por encima de 200 gramos cada día. También el consumo de fibras, que puede ir entre 35 y 45 gramos por día, preferiblemente, como menciona la diapositiva, cereales. También consumir de una a dos porciones de pescado por semana, inclusive una de esas porciones puede ser solamente pescado. Limitar el consumo de carnes, pero aumentar la ingesta de productos lácteos con grasa, con cantidad de grasa disminuida, incrementar también el consumo de aceites vegetales. Aquellos alimentos que contienen grasa, sobre todo saturadas, tendríamos que cambiarlo o reemplazarlo por grasas con poliinsaturadas, ¿no? Además, es importante que el consumo de sal no exceda los 5 a 6 gramos diarios. Idealmente se debería también evitar el alcohol, pero si es que está consumiéndose, debe limitarse la ingesta hasta 100 gramos por semana o 15 gramos por día estaría recomendado. Además, el consumo de alimentos que tienen alto procesamiento debería evitarse, ¿no? Respecto al peso, también el sobrepeso va a incrementar el riesgo cardiovascular a largo plazo, ¿no? Además, va a reducir mi esperanza de vida. Respecto a ello, más allá del índice de masa corporal, el objetivo es una circunferencia de mujeres en menor o igual a 80 centímetros y en el caso de varones menor o igual a 94 centímetros. Respecto a qué dieta seguir, si es que es una dieta baja en grasa versus una dieta baja en azúcar, hasta el momento no existe ninguna diferencia respecto a la mortalidad cardiovascular. Simplemente puedo usar cualquiera de ellas, pero no una sobre la otra, ¿no? Cualquiera de ellas podría tomarlo como un estilo de vida saludable. La actividad física definitivamente también va a mejorar nuestro riesgo cardiovascular, así que está asociado, por ejemplo, que un aumento del consumo de oxígeno de 1 kilogramo por minuto va a reducir hasta el 14 al 17% el riesgo de muerte. Teniendo en cuenta esta información previa, la información que ustedes deben tener y manejar es que se recomienda de 30 a 60 minutos de actividad aeróbica de intensidad moderada al menos 5 veces por semana, ¿no? Entonces deben hacer este tipo de actividades en el tiempo señalado y la frecuencia señalada para poder llegar al objetivo, que es la reducción del 14 al 17% del riesgo de muerte. También es importante que todo paciente que después del infarto ingrese a un programa de rehabilitación cardíaco. Nuevamente, el nivel de indicación y el grado de recomendación, el nivel de evidencia de la rehabilitación cardíaca en pacientes que han sido infartados también es bastante alta. Tiene una indicación 1A según las guías más actuales, ¿no? Así que es importante ingresar a este programa. Hay muchos hospitales que actualmente tienen este programa, la gran mayoría, y si no, de manera particular también se podría lograr. Pero la idea es que lleven un programa de cardíaca. Recordemos que muchas veces los infartos lo asociamos a factores estresantes, sobre todo emocionales, luego de un estrés emocional, luego de un estrés laboral.
Y sí, definitivamente existe una asociación, inclusive un desencadenante, lo mencionan nuestras guías, es el estrés, es el estrés en general. Así que los pacientes también deben tener intervenciones psicológicas para disminuir los síntomas de depresión y también deben pasar por estrategias cognitivo-conductuales para que puedan mejorar y evitar el incremento del riesgo a futuro. Así que si en ustedes se identificó, por ejemplo, que el factor desencadenante para que les haya dado el infarto ha sido un estrés, ya sea estrés emocional o ya sea un estrés laboral, se debe actuar inmediatamente sobre ello para evitar un nuevo evento. Actualmente, inclusive, se hablan de factores ambientales que podrían incrementar este riesgo. Así tenemos, por ejemplo, que el aire contaminado, la exposición a este, va a incrementar el riesgo de infarto, hospitalización y muerte, inclusive accidentes cerebrovasculares y arritmias. Así que en pacientes que son postinfartados debería evitarse las zonas, por ejemplo, de tráfico que genere estrés o tráfico o en todo caso zonas con mucha congestión. Y dentro de los ambientes se ha planteado la hipótesis que podría utilizarse estos purificadores de aire con filtros de alta eficacia, ¿no? Al menos esto se estaba practicando en algunas tipo de empresas, ¿no? Pero en general, como el mensaje que se deben llevar ustedes acá es eso, ¿no? Evitar las zonas de tráfico o zonas de mucho congestionamiento. Asimismo, una de las preguntas muy frecuentes es acerca de la actividad sexual después que han pasado por estos episodios, han pasado por un infarto agudo de miocardio. En verdad, lo cierto es que el riesgo de muerte súbita o de infarto agudo de miocardio durante la actividad sexual es muy bajo y baja aún más si es que la actividad sexual se está realizando con una pareja estable, en un ambiente totalmente familiar, sin estrés y tampoco sin la previa ingesta excesiva de comida o alcohol. Si se da en estas condiciones la actividad sexual, como menciono, el riesgo de muerte súbita e infarto de miocardio es bajo. Y esto se debe pues, que el gasto de energía durante esta actividad suele ser bajo o moderado y equivale aproximadamente 3 a 5 equivalentes METs que sin metabólicos, que más o menos es subir 2 pisos de escaleras, ¿no? En términos de energía consumida. Así que en concreto, el riesgo de esta muerte súbita o infarto es bajo durante la actividad sexual. Otra de las preguntas que también son bastante frecuentes es acerca del uso de los inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Significa el uso del sildenafilo o más conocido con el nombre de Viagra, que es utilizado sobre todo en pacientes que presentan disfunción eréctil. En concreto, en pacientes que tienen que han tenido el antecedente de un infarto, puede utilizarse estos medicamentos con seguridad siempre y cuando el paciente no esté tratado con nitratos. Si es que no está tratado con nitratos, entonces podría utilizarlo siempre con precaución, pero podrían utilizar estos pacientes. Por otro lado, también es una pregunta frecuente acerca de la vacunación, es una duda frecuente si es que me infarté y si es que puedo vacunarme. Entonces definitivamente ya está totalmente claro que los pacientes postinfartados pueden continuar sin ningún riesgo su vacunación, por ejemplo, su vacunación anual contra la influenza. Esta vacunación va a cambiar el pronóstico de un paciente, por ejemplo, que inclusive tuvo una disfunción sistólica luego del infarto, va a disminuir el riesgo de mortalidad en adultos, sobre todo si es que se trata de pacientes mayores de 65 años. Así que si es que
tiene programado, por ejemplo, para el siguiente mes su vacunación, cada uno de ustedes podría vacunarse, ¿no? En concreto, esas son las recomendaciones en los cambios de estilo de vida en cada uno de lo que he mencionado, en lo que es vacunación, en lo que son factores psicosociales, en lo que es tabaquismo, dieta, alcohol. Esas son las principales recomendaciones que ustedes deben tener en cuenta para evitar un nuevo evento cardiovascular. Esa es la información puntual que le quería hoy día compartir. Gracias.